Bueno, esta clase se trata de primeros auxilios aplicados, ¿ya? Los primeros auxilios es algo transversal de la persona, ya que todos tenemos el mínimo común múltiplo de que nos podemos morir, por lo tanto jamás, pese a la profesión que tengamos, jamás va a estar de lado o va a estar subvalorado saberlo. Así que hay que aprender esto sí o sí, independiente de la profesión que tengamos. En el tema central de los primeros auxilios hay que recalcar varias cosas, ¿ya? Uno, no necesariamente tiene que ser un médico, un enfermero, un TENS para aplicar maniobras de primer auxilio, ya nosotros tenemos que actuar en base a la objetividad. Por lo tanto, se conoce como primer auxilio a algunos procedimientos y técnicas que pueden emplearse para atender la vida de una persona que está accidentada o enferma, ya hasta la llegada de los servicios sanitarios de emergencia. En este caso va a ser los servicios de SAMU, ya que significa Servicio de Atención Médica de Urgencia. Estos procedimientos pueden salvarle la vida o hacer que su lesión o problema sea menos grave, gracias a la atención temprana que se les brinda a esta gente que ha tenido algún tipo de accidente. Estas clases van a estar centradas en 6 temas que van a ser principales: atragantamiento o asfixia en adultos y en niños, tratamiento de quemaduras, y tratamiento sobre heridas abiertas y hemorragias tanto en adultos como en niños, e intoxicaciones. Bueno, partiendo un poco, el atragantamiento o asfixia en los niños y adultos es una causa no menos común, ¿ya? Y creo que siempre pasa esto, ¿ya? Sobre todo en el ámbito doméstico. Por ello hay que saber siempre cómo actuar ante esta situación, ¿ya? Se conoce como atragantamiento cuando un objeto obstruye total o parcialmente la garganta, ¿ya? Puede ser faringe o laringe. Entonces, generalmente se da por diferentes causas. En niños, ya las causas principales son los objetos extraños, ya, o objetos pequeños que se pueden tratar, sobre todo juguetes. Y en adultos, las causas principales siempre se van a provocar por pedazos de comida, ya, y tiene que ver mucho por el estrés que tiene la persona adulta y que jamás comemos lento. Debido a este atragantamiento se interrumpe el oxígeno que le llega al cerebro, ya, y esta persona va a pasar por varios estadios en donde se va a desmayar al final y vamos a tener que comenzar a hacer RCP. Los signos de atragantamiento obviamente van a ser incapacidad para hablar, dificultad para respirar o respiración ruidosa. La persona va a emitir un tipo de chirrido al tratar de respirar, ¿ya? La tos, que puede ser débil o fuerte. Hay que recordar un poco que la tos en el niño versus la tos del adulto es muy diferente, ya que el niño no tiene la capacidad torácica y los músculos torácicos desarrollados. Por lo tanto, cuando el niño intenta toser, siempre es una tos que no es efectiva, ¿ya? En cambio, en el adulto, la tos es totalmente efectiva porque el adulto tiene la capacidad pulmonar adecuada y el desarrollo muscular de la caja torácica. Entonces, esa es una diferencia. La piel, los labios y las uñas se vuelven azules o oscuros, ¿ya? Esto se ve al tiro, ¿ya? Al tiro en niños cuando se privan de oxígeno, ¿ya? Esto, la coloración azul de la piel, los labios y la uña, se llama cianosis, ¿ya? Que proviene del color cian, que es muy parecido a este, donde dice la tos puede ser débil o fuerte. El azul, ¿ya? Por eso se habla de cianosis o de paciente cianótico. La piel se enrojece y luego se pone pálida o azulada. Entonces acá vamos a pasar por varios estadios. Primero la persona atragantada se va a poner roja, ¿ya? Porque va a estar en un estado de estrés. Luego este paciente va a empezar a perder oxígeno y va a entrar en una fase de cianosis, por lo tanto se va a poner azul. Y hay que preocuparse totalmente cuando la persona se pone pálida o blanca entera.
¿ya? Porque significa que en algún momento se perdió totalmente el aporte de oxígeno y entonces esta persona probablemente pierda el conocimiento. La maniobra de Heimlich ya es la maniobra principal que se ocupa y que fue creada por un médico alemán que falleció hace un mes atrás más o menos, ¿ya? Y en esta maniobra, este médico estudiaba la diferencia de presión que hay en la parte abdominal versus la parte torácica y él se dio cuenta que cambiando drásticamente o rápidamente la presión abdominal se podía cambiar la presión torácica, por lo tanto el objeto que estaba obstruyendo la garganta salía totalmente disparado. ¿Ya? La maniobra de Heimlich es básica ya y generalmente la hacemos mal. Ya, yo he visto muchas personas que empiezan a apretarle la guata a las personas ya que están atragantadas, pero no es correcto lo que hacen. ¿Ya? La maniobra de Heimlich, acá en la diapositiva vamos a ver que dice que hay que darle golpe en la espalda, pero no parte así. Generalmente nosotros tenemos que ir donde esta persona, pedir que se calme, ¿ya? Pedirle que separe un poco las piernas, ¿ya? Que se coloque en una posición firme y ahí comienza la maniobra de Heimlich, en donde se dan 5 golpes en la espalda fuerte en dirección hacia arriba, ¿ya? Como se muestra en la imagen, ¿ya? Y luego de esto son 5 golpes que van entre la escápula, las paletas, ya entre medio de la espalda, no en el hombro. Ya siempre le pegamos en el hombro, le decimos levanta los brazos a la persona. Esas cosas son inefectivas. ¿Ya? Los golpes dijimos que eran entre medio de las escápulas o omóplatos, las paletas, como queramos decirle. Luego de esto, si no es efectivo, ya hay que hacer 5 compresiones abdominales. ¿Ya? Y aquí vamos a ver cómo se hacen las compresiones abdominales. La posición de la mano es esta, ya nuestra mano dominante tiene que empuñarse y la otra, no dominante, lo cubre. ¿Ya? Y lo más importante en las compresiones abdominales es seguir esta flechita roja que hay en la diapositiva. Siempre el movimiento tiene que ser hacia adentro y hacia arriba. La presión tiene que ir desde el abdomen hacia el tórax. Por lo tanto, si uno solamente aprieta, está cambiando solamente la presión abdominal y nosotros queremos que se cambie la presión torácica. Entonces, gracias a ese cambio de presión, es que el objeto puede salir expulsado. Si hacemos mal este movimiento, ya generalmente podemos hasta fracturar costilla y no vamos a hacer nada. ¿Ya? Por lo tanto, detrás de la persona hay que hacerlo con fuerza. ¿Ya? Hacia adentro y hacia arriba, siempre. La maniobra de Heimlich en el niño ya tiene un poquito de cambios ya, pero eso lo vamos a ver en las fotos, creo que se entiende un poquito más. Ya, en sí, la maniobra de Heimlich en el niño es igual, es idéntica. Lo único que cambia es el posicionamiento del niño, en donde siempre tiene que estar la cabeza más abajo que el nivel del cuerpo. Ahí lo vamos a ver en la fotito. ¿Ya? Antes de realizar la maniobra de Heimlich como tal, en el niño siempre se hace la maniobra de garra o de gancho, ya que consiste en introducir nuestro dedo índice, ya con movimientos de rastrillo hacia el interior de la boca, de la cavidad bucal de este bebé o de este niño pequeño, ya para ver si podemos remover el objeto que está atragantado. Ya, esta maniobra de garras de gancho es lo primero que se hace en los niños y solamente se hace si el objeto que está atragantando a esta persona se puede ver. Ya, si no se ve este objeto, no se realiza. Ya, corremos el riesgo de que si la hacemos y no vemos el objeto, ya este objeto se vaya hacia más adentro y obstaculice más el paso del aire o produzca un edema, ya, y complique aún más. Podemos dejar una obstrucción que a lo mejor era parcial, la dejamos en total y bloqueamos completamente el flujo de aire. Entonces, maniobra de garra de gancho. Luego se procede con los golpes torácicos. Los golpes torácicos son igual que en el adulto,
pero se cambia la posición del niño, ya como lo estamos viendo en la imagen. Generalmente esta posición la podemos utilizar para menores de 1 año, ya yo diría que incluso menores de 2 años, ya en donde lo tenemos que agarrar desde la mandíbula con la mano para no bloquear ni la nariz ni la boca, ¿ya? Y posicionarlo de tal forma en que esté en nuestro brazo, ¿ya? Y la cabeza siempre quede más abajo que el cuerpo, porque acá nos va a ayudar la gravedad. Los golpes, ¿ya? Tienen que ser con moderación en los niños, ¿ya? Pero ante la desesperación como que uno no modula mucho la fuerza. Aún así tenemos que ayudar a este niño a que suelte este objeto. Generalmente esto en el niño es igual efectivo versus en el adulto que no es tan efectivo. Ahí vemos en la foto cómo se deberían realizar los golpes entre las escápulas o los omóplatos, las paletas, ¿ya? Y el niño queda con las manos colgando. En el caso ya de que esto no sea efectivo, se procede a hacer las compresiones abdominales, pero aquí cambia la posición, ¿cierto? Dijimos que siempre la cabeza tenía que estar bajo el nivel del cuerpo, ¿ya? Y acá lo otro que cambia es cómo hacerlo. El movimiento sigue siendo hacia adentro y hacia arriba, pero podemos cambiar los dedos, ¿ya? En este caso del niño, cuando es muy pequeño, se hace solamente con 2 dedos. Y también, para finalizar este tema, está la maniobra de auto-Hemrich, ya que se hace sobre una silla o sobre un objeto que sea estable, firme, y el borde de este objeto más o menos nos tiene que llegar al ombligo, como para poder lanzarnos sobre él. En este caso, la persona no necesariamente tiene que estar sola para aplicar auto-Hemrich. Puede que la aplique ya porque nadie sabe hacer la maniobra. En este caso posicionamos las manos como ya sabemos, dominante empuñada, no dominante cubre a la dominante, ya, y saltamos prácticamente sobre un objeto y hacemos presión con todo nuestro cuerpo, ya. La presión que es autoinfligida no sirve en este caso. Ya. Pasamos a un tema que es un poquito más entretenido y que tiene que ver con las quemaduras. En los colegios, en la casa, puede pasar esto, ¿ya? Por definición general, sabemos que una quemadura es una lesión en la piel debido al contacto o exposición de un agente peligroso, como lo es el calor, el frío, la electricidad, las radiaciones del sol o ciertos productos químicos. El ser humano normal tolera temperaturas de hasta 40 grados. Bueno, encima de eso se pierde la capacidad natural de regenerarse de la piel. Por lo tanto, hay un daño que es súper común en el adulto mayor, que es el daño iatrogénico de los nervios. Por lo tanto, podemos observar que una abuelita está lavando la loza con agua hirviendo y una la toca y se quema. Entonces, esta persona va a decir que no se está quemando, pero en realidad sí se está quemando, pero no siente el dolor. ¿Ya? Entonces, esto se asocia a dermatitis, ya a piel seca, porque todo lo que dañe la piel va a generar sí o sí a la larga otro tipo de enfermedades crónicas. Para conocer los tipos de quemaduras, ya tenemos que conocer las capas de la piel, ya. Las capas de la piel siempre van a ser de superficial a profundo, van a ser 3: la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. Ya dependiendo de hasta dónde llegue el fuego, ya el agente nocivo para la piel, es como se clasifican. Por lo tanto, cuando el daño llega solamente a la primera capa, a la epidermis se considera de primer grado, a la dermis ya se considera de segundo grado, por lo tanto se eliminó la epidermis y se está quemando la dermis, ¿ya? Y cuando llega más profundo, ¿ya? Puede quemar el tejido subcutáneo y se considera de tercer grado. En el caso de tejido subcutáneo, existen 4 tipos principales de tejido celular subcutáneo. Generalmente el que más se ve afectado ya es el tejido de tipo óseo, ¿ya? Por lo tanto se puede quemar hueso, también se puede quemar músculos, pueden quemarse tendones,
¿ya? Y puede quemarse el tejido que aquí se ve en la foto, que este amarillito, ya que es el tejido adiposo, que corresponde a la grasita que va bajo de la piel. Las quemaduras de primer grado ya corresponden a la capa superficial de la piel, por lo tanto acá vamos a hablar un poquito de la epidermis. Ya se caracterizan principalmente por enrojecimiento y dolor que va del leve a moderado. Ya y hay que diferenciarlo mucho una quemadura de primer grado versus una insolación, ya. La insolación también es una quemadura de primer grado que abarca harta extensión de la piel ya, pero también se encuentra con síntomas de deshidratación. Por lo tanto, se acompaña con dolor de cabeza, con taquicardia, con malestar general, ya con boca seca, ya con aumento de la sed. Esa es la diferencia entre una quemadura de primer grado versus una insolación. Esta generalmente es la típica quemadura que se da por exposición al sol prolongada, ya en verano cuando quedamos como jaiba. Ya, las bases del tratamiento de esta quemadura se enfocan en tres pilares que son muy parecidos uno del otro, que tiene que ver con tres palabras que nosotros conocemos pero no sabemos diferenciar, que son la hidratación, la lubricación y la humectación. Cuando hablamos de hidratación nos estamos refiriendo a hidratar el cuerpo, por lo tanto a aumentar el aporte de agua y solamente agua, ningún otro tipo de líquido. Todos los líquidos ya que sean con alto contenido en azúcar al final lo que hacen es deshidratar, al igual que lo hace el alcohol. ¿Ya? La segunda palabra que habíamos hablado es humectación, lubricación versus humectación, que es la tercera, ¿ya? Son palabras que son muy parecidas, pero tienen que ver las dos con mantener la humedad fisiológica de la piel. La lubricación se refiere a mantener la humedad fisiológica ya en las capas más superficiales de la piel. ¿Ya? En cambio, cuando hablamos de humectación, ¿ya? Yo me refiero a mantener la humedad fisiológica hasta una capa un poquito más profundo, hasta el comienzo de la dermis, ¿ya? Por lo tanto, un buen lubricante para este caso de la piel sería la vaselina. La vaselina viene en dos presentaciones generalmente, que es la vaselina líquida y la vaselina en pote. Yo siempre sugiero la en pote porque da un poquito más de duración. Ya generalmente tarda 2 horas en absorberse y secarse y hay que volverla a aplicar. Versus ya los productos que son humectantes, ya, y para productos humectantes tenemos siempre el uso del aloe vera, que generalmente va a ser lo más barato y accesible, ya, y lo más efectivo, ya, para cualquier tipo de quemadura. ¿Ya? Pero en este caso vamos a hablar siempre que lo vamos a ocupar para la de primer grado. La quemadura de segundo grado, ¿ya? Es la más dolorosa, ¿ya? Y tiene dos signos característicos que son la presencia de plictenas, ¿ya? O ampollas, como se conocen coloquialmente, ¿ya? La ampolla también va a tener dos presentaciones, que puede ser la ampolla llena o la ampolla reventada, ¿ya? Existen varios mitos respecto a la ampolla. La ampolla siempre, sí o sí, llueve o truene, se tiene que remover. Ya el hecho de no sacar una flictena o no sacar y remover una ampolla, ya a mí me va a hacer que esta quemadura se profundice. Y también la ampolla me va a cubrir o encubrir el daño que hay en la piel de abajo de esta quemadura. Por lo tanto, si yo mantengo esto, ya yo estoy haciendo que se retrase la cicatrización de esto. ¿Ya? Eh, ¿Cuándo debería sacarla la ampolla? A lo menos ya yo me puedo demorar hasta 1 hora en sacarla. La ampolla se habla de que técnicamente produce o ofrece a la persona ya una protección momentánea, asegurando la esterilidad de esta quemadura, ya, pero eso me dura hasta máximo 1 hora. Si yo dejo pasar más tiempo con esta flictena, ya, yo lo que voy a hacer a la larga es aumentar el proceso de isquemia de esta quemadura. Y la isquemia significa que se disminuye el aporte de sangre para esta quemadura. Y cuando yo disminuyo el aporte de sangre, ya
yo le voy a disminuir el aporte de oxígeno, el aporte de nutrientes, ya por lo tanto no voy a tener cómo reparar la piel que está dañada. Ya, así que es muy importante retirar la blistera. ¿Ya? Hasta 1 hora tenemos para eso. Lo otro importante, el segundo signo característico, ya que es el dolor. Estas quemaduras, ¿ya? Son las que más duelen, ¿ya? Por lo tanto, uno tendería mucho a darle algún analgésico a la persona, pero es lo que no se debe hacer, ¿ya? Existen muchas razones, incluso el dolor puede inducir vómito. Por lo tanto, si nosotros estamos administrando algún tipo de analgésico y la persona está con vómito, este analgésico se puede ir a pulmón y generar otro tipo de problema, ya que incluso más grave, por ejemplo, una neumonía por aspiración o neumonía química. Ya, el tratamiento de este tipo de quemaduras ya es básico, generalmente se centra en limpiar la herida ya con irrigación con suero fisiológico que se hace siempre con una jeringa de 20. En el caso de no tener la jeringa de 20 solamente como que se riega la herida con suerito fisiológico. Obviamente tratando de no manipularlo tanto ya y nunca tocar la herida directamente. Luego, esto se cubre con una gasa, ya que es lo más indicado para todos los tipos de heridas, no solamente para las quemaduras, ya con una gasa que tiene que tener la propiedad de ser estéril, por lo tanto que está libre de microorganismos. Y tenemos que tener el cuidado, ya, de que esta gasa siempre se mantenga húmeda. ¿Ya? Las quemaduras de por sí son muy exudativas, ¿ya? Y a donde está aumentado el calor local, puede que este exudado se seque y vamos a tener una adhesión de los tejidos hacia la gasa. Y por lo tanto, al removerlo, vamos a estar generando un doble daño. Así que siempre se debe prever un poco que esto se puede secar. Y por lo tanto, yo limpio, protejo con gasa y hidrato la gasa. Le tiro suerito fisiológico arriba. La tercera quemadura, ¿ya? Es la quemadura de tercer grado, ¿ya? Y esta es la más complicada, ¿ya? Incluso podemos ver tejido carbonizado, ¿ya? Así como el que estamos observando, o daño a las capas más profundas. Por ejemplo, acá se observa presencia de tejido adiposo, eso amarillo que se ve acá, ¿ya? Hay que tener especial cuidado, por ejemplo, con las quemaduras por electricidad. La quemadura por electricidad produce al tiro una quemadura que es de tercer grado, pero deja la piel de las primeras capas intacta. Por lo tanto, siempre que una persona se electrocute, ya hay que asumir que la quemadura es profunda. ¿Ya? Y a lo mejor no se ve a simple vista. Esta quemadura, el principal rasgo, característica que tiene, es que no duele, ¿ya? Porque los receptores del dolor están ubicados en la segunda capa que corresponde a la dermis. En esta capa no hay receptores del dolor, por lo tanto no duele. Así que una herida muy chiquitita, porque sea que dañe la tercera capa, no va a doler. Y ahí está el peligro, ¿ya? Esta quemadura es muy buena para infectarse, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ni siquiera acá lavarla, ni tocarla, ni nada. Solamente yo la protejo y la derivo, ¿ya? Yo tengo que tener una persona especializada en el tratamiento de este tipo de quemadura, ya, y los insumos especializados, generalmente este tipo de quemaduras se tratan con telfa, ya que es una membrana microporosa que a mí me asegura que no voy a perder restos de tejidos, ya. Se puede echar Platzul, ya, hidrocoloide, hidrogel, ya. Hay mucha variedad, mucha gama para atender este tipo de heridas, pero eso se va a hacer en el hospital. Por lo tanto, nosotros ya deberíamos solamente proteger con una gasa estéril y derivar, nada más. Ya acuérdense que esta quemadura a la persona no le va a doler, ya, y eso es lo preocupante. Que se daña incluso, ya, capas que pueden ser hasta el hueso, ya, por ejemplo, pensemos que en esta mano se puede estar quemando hasta el hueso y el hueso cuesta que se repare.
Toda quemadura puede generar problemas y riesgos importantes para la salud. Mucho depende del total de la superficie corporal quemada. Esto significa que una quemadura de primer grado que tenga una superficie del 90% del cuerpo es igual o aún más peligrosa que una quemadura de segundo grado con una superficie total del 20%. Ya, por lo tanto, sea de primer, segundo o tercer grado, ya siempre una quemadura va a ser algo complicado y necesita personal especializado que la vea. Ya, nosotros podemos aplicar medidas de primer auxilio, pero a la larga quienes van a solucionar este problema van a ser especialistas en heridas que generalmente son enfermeros, TENS, ya que se manejan en el área, ya incluso médicos, ya cuando hay que hacer cosas en pabellón. Primeros pasos ante una quemadura, ya van a ser siempre darle asistencia inmediata al quemado, ya, y tratar de eliminar el fuego o la causa del fuego. Generalmente hay que tratar de nunca apagar las llamas con agua, ya, porque el agua tiene la propiedad de retener la energía térmica, por lo tanto aumenta y profundiza las quemaduras. Siempre se tiene que extinguir el fuego, ¿ya? Hay que buscar siempre otras posibles lesiones como hemorragia, fractura, y siempre hay que tratar lo que primero pueda matar a esta persona. Si hay una hemorragia, se tratará la hemorragia. Si hay una fractura versus una quemadura, se trata primero la quemadura, ya, versus la fractura, porque la fractura no es algo que podamos arreglar nosotros, ya, sí, generalmente se puede contener y movilizar, pero no lo vamos a solucionar, ya, y generalmente una fractura, si no daña algún vaso de gran calibre, no va a producir otro problema más que no sea el dolor. Ya, las quemaduras de primer grado ya sabemos que se pueden ocupar crema hidratante, aloe vera, dependiendo del grado. Para el primer grado podría estar la vaselina, el aloe vera, ya cualquier tipo de crema hidratante. Segundo grado, el manejo ya es con especialistas, ya es con insumos de carácter médico. Siempre se tiene que refrescar la zona quemada, para ello debemos aplicar agua en abundancia y esta agua siempre tiene que ser tibia, ¿ya? Puede ser de 20 a 30 minutos, esto también sirve para el dolor, sobre todo la de segundo grado, ¿ya? Hay que evitar siempre que el agua sea fría, porque podemos provocar hipotermia y también el agua fría genera un proceso que se llama vasoconstricción. Por lo tanto, le quitamos sangre que le va a estar llegando a esta herida para que se recupere, ¿ya? Y caliente tampoco, obviamente por razones lógicas, ¿ya? Podemos profundizar aún más la quemadura. Previamente también hay que asegurarse de quitar todas las joyas, ¿ya? O aquello que mantenga el calor, pulsera, reloj, ya, lo que sea que tenga en las manos, o si en el cuello, una cadena, ¿ya? Porque siempre hay que pensar que el cuerpo, luego de recibir una quemadura, se va a edematizar, por lo tanto va a aumentar de tamaño. Así que esta quemadura va a producir a la larga que, por ejemplo, un anillo estrangule un dedo que está quemado. Y a la larga vamos a tener que cortar ese dedo si no sacamos el anillo, ¿ya? Así que hay que retirar siempre todo, ¿ya? Hay que envolver la lesión con gasa o paños limpios, ya, humedecidos en agua, ya, y siempre el vendaje tiene que ser flojo. Todo lo que yo le ponga a una quemadura tiene que estar sueltecito. Recordemos que esto se va a inflamar o se va a edematizar, ya, por lo tanto va a aumentar de tamaño. Si yo le pongo algo que esté muy apretado, yo le voy a estar produciendo un proceso de isquemia. Errores comunes en las quemaduras que yo siempre lo veo, ¿ya? Es aplicar pomada, crema, pasta dental, ya, sobre quemaduras, solamente suero fisiológico. En el caso de no tener suero fisiológico, agua, ya, nada más, ningún otro líquido. Errores comunes también: enfriar demasiado al paciente, solamente se enfría la zona quemada, ya, recordemos que el agua tiene que ser tibia o agua de la llave, ¿ya? Error común también: dar agua, alcohol o analgésico. Recordemos el tema de los vómitos.
Error común, romper la ampolla, pues que el líquido que contiene protege ante la posible infección. Error común, esto se refiere a romperlas al tiro, ¿ya? La ampolla se deja hasta un periodo máximo de 1 hora. Al romperla abriríamos una puerta para la entrada de gérmenes. Por lo tanto, si se forma la ampolla, ya yo la dejo ahí y tengo media hora, 1 hora, hasta reventarla y sacarla. Ya esta piel que va a estar sobre la ampolla ya es piel muerta, por lo tanto va a ser un foco de infección también. Error común también es despegar la ropa o cualquier otro elemento que esté pegado a la piel. Todo lo que esté pegado a la piel se deja. Si es necesario, se recorta tal cual y se deja pegado. Ya existen muchas formas de remover estas cosas que se pegan a la piel, pero si la removemos por nuestra cuenta, vamos a estar sacando tejido a lo mejor más profundo, ¿ya? Y vamos a estar profundizando esta quemadura. Error común también va a ser dejar sola a la víctima. En caso de tener que ir a pedir ayuda, la llevaremos con nosotros, siempre que las lesiones lo permitan. Y dijimos también que las llamas era un error apagarlas con agua, porque el agua profundiza las quemaduras por la capacidad de retención térmica que tiene. Siempre se debe apagar la llama haciendo que la persona ruede o cubriéndola con algo que no sea inflamable, obviamente, ya para que la persona eh, deje tener fuego, en el caso de que sea con fuego. Signos de alarma ante las quemaduras, sea del tipo que sea, en que muestre el paciente síntomas de shock, por lo tanto caiga inconsciente, su respiración se vuelve irregular, el pulso va a estar débil y rápido, boca abajo, ya, o sea, débil y rápido, y la boca y los labios se vuelven secos, ¿ya? Si tiene una quemadura en la cabeza, en el cuello y tiene dificultad para respirar, ya puede haber estado afectando la quemadura a órgano interno importante, ¿ya? Si tiene quemadura en manos, pies o ingles, todas las partes que tengan pliegues, ya van a ser complicadas porque generalmente los pliegues, por ejemplo, pensemos en una quemadura en la mano, ya se tienden a pegar. Y si uno no lo separa, ya esto cicatriza juntos. Por lo tanto, yo tendría ahí las manitos como un pato. Y también hay que pensar que es un signo de alarma si la víctima tiene más de 60 años o menos de 5. Ya los ancianos y los niños tienen la piel más delgada y más vulnerable, por lo tanto están expuestos a generar quemaduras al tiro profundas. Existen muchas cosas en el mercado para proteger las quemaduras y está acá el famoso Gelonel, que puede ser una opción económica, ya, y recomendable para las quemaduras de segundo grado. Ya recordemos que la de tercer grado se va a ir directamente a un SAPU, ya una posta, un consultorio por último, ya, pero la tienen que evaluar ahí, a urgencia incluso. Y este Yelonet no es nada más que una gasa que tiene parafina y que viene estéril. Entonces previene que a mí el tejido de abajo se me junte con el de arriba, que va a estar la gasa ya, y que nada se pegue. Lo más utilizado en quemaduras que he visto yo es la famosa telfa. La telfa es un plástico transparente que es como poroso y hace lo mismo que el Yelonet, pero este tiene muchos mejores resultados, pero es caro, ya, pero es muy efectivo. Acá dejo una imagen para ver un error muy común en cuanto al vendaje, por ejemplo, de la mano. Vemos que acá está cubriendo la mano completa, ¿ya? Y eso es un error fatal. Siempre el vendaje tiene que ser circular, por lo tanto aquí la gasa debería cubrir este dedo, dar otra vuelta, después cubrir este otro dedo, dar otra vuelta, cubrir este otro dedo y así. Todos los dedos separados, ¿ya? Para evitar que se peguen los pliegues. Y existe también en el mercado un vendaje que es autoadherible o, o autoadhesible también se llama, que es el famoso Govan, que es una tela que es cafecita que se estira. Ya este está muy indicado para las quemaduras, sobre todo de mano, ya que me ejerce una presión que a mí me ayuda a, por un lado, disminuir el edema de la quemadura, ¿ya? Y por otro lado, a disminuir la isquemia,
ya porque a mí me comprime la herida, pero nunca tanto. Entonces este me hace la presión correcta. Respecto al tratamiento, ya terminando el tema de las quemaduras, respecto al tratamiento sobre heridas y abiertas y hemorragia, ya hay mucho que saber, muchos errores comunes que se cometen, ya, y esto siempre se puede dar por cualquier cosa: cuchillo, cartonera, vidrio, hoja, ya, lata. Entonces hay que pensar que uno se puede cortar con cualquier cosa. Entonces hay que ver qué tenemos que hacer en el caso de la posible hemorragia que esto me pueda producir a mí. Ya, en la herida en los adultos siempre lo más indicado, ya, y por eso les pongo acá los signos de interrogación, va a ser siempre lo más indicado el suero fisiológico. En el caso de no tener suero fisiológico, yo puedo recurrir al agua a la llave. Ya, aunque es más aconsejable el agua del hervidor, que esté tibia, a temperatura ambiente, ya, antes del agua a la llave. Les puse acá dos cosas que se pueden ocupar o las pueden encontrar acá en los botiquines, ya donde estén, que es la famosa povidona yodada. La povidona yodada está contraindicada en casi todos los tipos de heridas, ya. La povidona es algo que se aplica siempre en piel indemne, en piel sana, ya. Tiene poca aplicación en la povidona yodada en cuanto a heridas. Por ejemplo, se pueden curar los famosos puntos de la cesárea con povidona para prevenir infección, ¿ya? Pero son mínimos los usos de la povidona yodada, porque la povidona yodada a mí me produce una quemadura que es de tipo química. Por lo tanto, sobre piel que está dañada, por ejemplo con un corte, yo voy a retrasar toda la regeneración de los tejidos. Así que no se usa. Con el alcohol pasa lo mismo, ya el alcohol me genera una deshidratación de la piel, por lo tanto me retrasa la regeneración y la coagulación de esta herida. Entonces, si yo lo aplico, lo que voy a estar haciendo es haciendo un daño sobre la piel y haciendo que esta persona sangre más, ¿ya? Así que por ningún motivo, ni esto ni esto, ¿ya? Siempre hay que preferir nuestro famoso suero fisiológico. Atendiendo a lo que deberíamos hacer con el tema de la hemorragia, ya, o los cortes, hay que evitar siempre el contacto con la sangre, ya, para evitar la infección, ya, y proteger a la persona que interviene. Ya, es fundamental realizar un lavado de manos previo, ya, y aquí sí puede uno utilizar guantes, ya, porque el guante es protección siempre para mí, no para la persona, ya. El guante siempre se considera como foco de infección, ya, porque uno toca todo, ya. Así que hay que tener cuidado con el uso de guantes. Lo importante de detener la hemorragia para ello es que tapar y comprimir directamente sobre la herida con una gasa o en su defecto con un material limpio que no suelte pelusa, como por ejemplo un pañuelo. ¿Ya? Cuando yo me refiero a comprimir directamente, ya hay que hacer harta fuerza, ¿ya? No saco nada con apretar despacito porque no voy a tapar ni voy a comprimir nada, ¿ya? Hay que limpiar la herida con agua corriente, si es que no se tiene suero fisiológico, ¿ya? Hay que secar la piel alrededor del corte, ¿ya? Sin tocar la herida. Y acá cuando el corte sea producido, por ejemplo, por algo que nosotros sepamos que está evidentemente sucio, ¿ya? Por ejemplo, una lata ya en la basura, algo así. Aquí sí se puede desinfectar con un antiséptico, ¿ya? Y podemos ocupar la famosa povidona yodada en sus efectos, que también está en las farmacias, ¿ya? La famosa clorexidina, ¿ya? La limpieza de la herida se tiene que hacer en círculo, desde el interior hasta el exterior para expulsar posibles cuerpos extraños en el interior. Ya repetir el proceso una segunda vez hasta que nos cercioremos que esto quede limpiecito. Ya, tapar la herida con una gasa, no con algodón. El algodón está totalmente contraindicado, ya, porque desprende fibras, ya. Hay varias cosas por qué no se ocupa el algodón, ya, principalmente muchas personas dicen que se confunde el color rojo con la sangre, sí, que
El algodón no absorbe tanto como la gasa, también, pero lo principal es que desprende fibra, y ahí estas fibras se quedan en la herida y se vuelven un foco infeccioso. Por lo tanto, si una herida ya de cualquier tipo está infectada, no se sana, ¿ya? Así que en eso hay que tener cuidado. Siempre, ya que taponemos una herida, lo vamos a hacer con una gasa, ya, ojalá gasa estéril, ya, y esa gasa que pongamos de las primeras, nunca hay que retirarla, porque esa gasa va a ser un tapón fisiológico, ya, por lo tanto me va a ayudar a la coagulación de esta herida. Si yo remuevo este tapón fisiológico, estoy haciendo que esta herida sangre, sangre, sangre y no se coagule nunca. ¿Ya? Por lo tanto, la indicación acá es tapar con una gasa, ¿ya? Y yo esa gasa la dejo ahí. Si se pone roja, con mucha sangre, le pongo otra. Si se vuelve a poner roja, saco la segunda y dejo la primera y vuelvo a cambiar otra sobre la primera. Esa es la forma correcta, ¿ya? Recomendaciones en niños, ya si se puede, elevar la parte del cuerpo del niño que esté sangrando a un nivel más alto que el corazón. Por ejemplo, si se corta la mano, que levante la mano. Ya obviamente yo tengo que hacer todo el manejo con la mano abajo. Ya, por lo tanto, limpio, comprimo y levanto la mano. No se debe aplicar un torniquete, ¿ya? Durante este tiempo no es necesario revisar la herida o quitar los coágulos de sangre que pueden haberse formado, ¿ya? Los torniquetes, en esa famosa medida de urgencia en donde veíamos que, por ejemplo, con un cinturón aplicaban mucha presión para cortar una hemorragia, ¿ya? El torniquete solamente está recomendado cuando hay amputación de miembros, por lo tanto, cuando yo lo aplico es cuando me corté un pie entero, una mano entera, y ahí yo aplico un torniquete. Y está recomendado solamente su uso hasta por 2 horas, ¿ya? Por el riesgo de generar coágulos, y estos coágulos pueden viajar hacia pulmón, a cerebro, ¿ya? Y ahí se complica aún más el tema. Si la sangre se empapa, lo que les decía de la gasa, no se debe retirar, ¿ya? Utilizar otro trozo de gasa encima del anterior y continuar ejerciendo presión sobre ella. Si hay objetos clavados, no se deben extraer, ya que pueden estar taponando la herida y evitando el sangrado. Por lo tanto, por ejemplo, si a una persona la apuñalan, ya ese cuchillo queda donde está, no se mueve, ya. Si yo retiro, yo provoco una hemorragia interna. Por lo tanto, la indicación acá es a cubrir los bordes del cuchillo con gasa ya para estar taponando una herida, y ese paciente tiene que ir directamente sin mover ese cuchillo hacia urgencia, ¿ya? Y esto se resuelve en pabellón. Signos de alarma dentro de una hemorragia, ya es si persiste durante un tiempo razonable a pesar de estar comprimiendo, ya. Si una hemorragia dura más de 5 minutos, 3 minutos, ya hay que preocuparse. Entonces no va a cicatrizar, no va a coagular esa herida. Si la herida es de gran tamaño o con pérdida de músculo de hueso, ya es una herida de tipo complicada que tiene que ser directamente derivada a urgencia. ¿Ya? Si la herida es localizada en cuello, cerca de un orificio natural, ojo, párpado, o tórax, abdomen o espalda, ya esa herida, ese corte, directamente hacia urgencia, porque estas partes del cuerpo sangran mucho, reciben una irrigación que es más favorable versus otras partes. Entonces, no sé si alguien de la clase o alguien en su casa se ha cortado, por ejemplo, una ceja. La ceja sangra mucho, ¿ya? Y uno se tiende mucho a asustar con eso. Y hay que preocuparse, obviamente, si el herido comienza a perder la conciencia, si está frío y está pálido. Esto significa que ha sido mucha la cantidad de sangre perdida, ¿ya? Y necesitamos a lo mejor que esta persona en urgencia le pongan una transfusión, ya, suero fisiológico, a chorro, para mantener la presión arterial, ¿ya? Generalmente con 450 ml de sangre perdida ya hay síntomas. Por lo tanto, yo con menos de medio litro, yo puedo ya a lo mejor hasta perder la conciencia. Ya depende del organismo. Ya, pero se habla de que
de que una hemorragia profusa ya grave es de por lo menos 1,5 litros de sangre perdida. Y ahí una persona francamente se puede morir. Bueno, y para finalizar esta clase vamos a hablar un poquito de intoxicaciones, ¿ya? Intoxicaciones son miles de millones de intoxicaciones. Yo generalmente me puedo intoxicar con todo, ya con pastillas, con medicamentos, con gases, con cosas de que hay en la cocina, con cosas que hay en el baño, con plantas, con cuestiones que ni se me imagina, yo me puedo intoxicar. Por lo tanto, la dirección de esta clase, ya, y en particular este tema va a ser que más que saber, ya, qué hacer con cada intoxicación, saber hacia dónde pedir ayuda y cómo reconocer una intoxicación, ya. Hay que tener un cuidado especial con los niños siempre, ya. Hay agentes domésticos que son los principales intoxicantes. Por ejemplo, los cosméticos, ya. Los cosméticos tienen a veces un producto ya que viene derivado del plomo. Y el plomo se considera un metal pesado que al ser absorbido por el cuerpo se deposita en el sistema nervioso central, por lo tanto esto se va al cerebro y genera daño cognitivo crónico o deterioro cognitivo crónico. Ya obviamente este plomo que puede venir en los cosméticos ya se sigue utilizando ya porque aumenta el color, por ejemplo, de los rouges, de los labiales, ¿ya? Y obviamente pasa si el niño, la niña o la persona se come el producto. Y generalmente los niños se comen el rouge, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado y leer los cosméticos. Hay objetos de uso personal, por ejemplo el champú, lociones corporales y el perfume que también pueden ser ingeridos, ¿ya? Y esto es lo preocupante. Cuando son soluciones de limpieza, cloro, antigrasa, entre otros, ¿ya? Hay que tener, sí, un cuidado único, ¿ya? Cuando se empiezan a producir episodios de vómito, ¿ya? Cuando una persona se intoxica y se produce el vómito, tenemos que dejar vomitar a la persona. Pero si una persona toma cloro o cualquier otro tipo de agente intoxicante, ¿ya? Y no se produce el vómito no tiene que ser inducido por nada del mundo, porque el agente intoxicante ya produjo un daño al entrar hacia el sistema gastrointestinal, ¿ya? Por lo tanto, si yo induzco el vómito, voy a hacer que este agente intoxicante, que generalmente es ácido, ¿ya? O alcalino en caso de soda cáustica, por ejemplo, ¿ya? Genere un doble daño, por ejemplo, en el esófago y que queme el esófago. Y ahí tenemos un problema que va a ser mayor. ¿Ya? Otro agente intoxicante va a ser las plantas, ¿ya? Algunas, no todas, ¿ya? Les puse este ejemplo que es la famosa mariana o caña de mudo, ¿ya? Que generalmente está en las casas y los niños se las pueden comer. Y también puede haber intoxicación por cuerpo extraño, como batería, las famosas pilas, ¿ya? Que son tragadas por los niños. Y aquí generan un doble problema generalmente las pilas porque alteran el pH del estómago y dejan susceptibles a las personas de generar una úlcera. Y aquí eso sí que es problema. Síntomas comunes de intoxicación van a ser varios, ¿ya? Principales, enrojecimiento alrededor de la boca. El aliento puede oler, ¿ya? La sustancia química que en este caso la persona haya ingerido. Puede haber presencia de vómito, dificultad para respirar, somnolencia, confusión o estado mental alterado. Ya generalmente somnolencia, confusión, estado mental alterado ya se da por la intoxicación por medicamentos. Ya, en un principio yo les dije que teníamos que saber hacia dónde acudir porque todas las intoxicaciones se tratan de manera diferente, ¿ya? Y existe un organismo que está facultado para actuar en todo tipo de intoxicación, ya que funciona 24/7, y es el famoso CITUC, ¿ya? CITUC significa Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica.
Por lo tanto, este organismo ya siempre va a estar disponible telefónicamente para atender las intoxicaciones ya desde el teléfono. Por ejemplo, si yo tengo una emergencia toxicológica o química, por ejemplo, toxicológica, tomé pastillas, me quería matar, ya, llamo a este número, por lo tanto tiene que estar disponible y al alcance, ¿ya? Y ellos me dan las indicaciones, por ejemplo, de administrar algún reversor para este medicamento o las medidas que yo tengo que emplear en caso de que sean, por ejemplo, una emergencia química y yo haya ingerido cloro, ¿ya? Por ejemplo, me pueden decir que administre clara de huevo, que administre jugo de limón, que administre leche, ya dependiendo del tóxico que yo haya ingerido. Por lo tanto, estos números siempre tienen que estar a disposición y este organismo, por último, tenemos que saber el nombre para googlearlo, ya el famoso Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica. Ya acá es donde uno, y esto pasa en los hospitales, que uno recurre al CITUB, ¿ya? Porque uno no es como experto en intoxicaciones, porque las intoxicaciones pueden ser por cualquier cosa, ¿ya? Eso, espero le haya gustado la clase, ¿ya? Vamos a ver cómo hacemos el tema de RCP, ya que viene un poquito más entretenido. Hasta luego, cuídense, gracias.